Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este subprograma, El cerebro, la mente y sus demonios. Retomamos nuestra programación habitual después de esta semana de, pues, un receso que ha ocurrido y sabemos, pues, que es por las celebraciones de la Semana Santa para el mundo, pues, del catolicismo es importante. Y bueno, el día de hoy, pues, también un evento que nos ha marcado, sin duda, al inicio del día, ¿no? En la mañana, la muerte del Papa Francisco, que es algo importante, más allá de si profesamos o no esta religión, pero es un líder espiritual, de alguna manera, que nos ha dejado. Y bueno, que hay incertidumbre, y habrá incertidumbre en estos días, sobre todo en el mundo, pues, de la fe, es algo, pues, natural, ¿no? Después de una pérdida tenemos esta incertidumbre, la negación y todo lo que conlleva. Y pues es un evento que sin duda dejará precedentes. Yo espero sinceramente que el sucesor de esta gran figura pueda tener también la valentía de ser y hacer del mundo religioso algo distinto, ¿no? Y bueno, y vuelvo a repetir, más allá de nuestra creencia, nuestra fe, nuestra religión que hemos elegido o que se nos ha heredado, pues es pues un profundo respeto hacia su labor y hacia su trabajo. Y bueno, dando entrada a, pues con esta noticia que es importante, porque es parte de nuestro contexto cultural, sociocultural, pues, nuevamente recibir con mucha alegría a nuestra gran amiga, la doctora, Pilar. Doctora Pili, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Un gusto verte nuevamente. Ay, pues muy bien y muchísimas gracias. Realmente muy contenta y afortunada de poder estar aquí con ustedes de nuevo. Es un gusto siempre estar en un lugar tan agradable que se siente uno como muy abrazada, ¿no? Por ustedes y por el mundo insigne. Entonces, pues, la verdad, muy bien, muy contenta. Quiero agradecer principalmente aquí al doctor Juan Jesús por la invitación que me ha hecho a este programa. Agradecer a Radio Insigne también y agradecerle al rector, el doctor Edgar Rodríguez, también pues porque nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? O sea, tener como este recorrido del radio, ¿no? De la radio, más bien se dice de la radio, ¿no? Así que dicen que el radio es otra cosa. Entonces, sí, muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes, con otros temas que distan del que presentamos la vez pasada, pero también como siempre cosas agradables que esperamos poder que les lleguen a ustedes al corazón y que puedan sentirse atraídos por la lectura. Sí, querida doctora Pili, es un reconocimiento que ya lo mencioné la vez anterior, pero no me voy a cansar de decirlo. Reconocer la labor de personas que trascienden, que nos van marcando nuevas rutas a explorar. Y bueno, pues tú eres una de ellas, de estas personas. Toda la trayectoria, no nada más, no solo en lo académico, no solo en la parte intelectual, sino como un estilo de vida. Has asumido la educación, la psicología, la experiencia humana como algo que invita a transformarnos. Y pues precisamente hoy vamos a hablar un poco de esta vastedad de tu riqueza y de tu pensamiento, cómo se expresa en palabras. Y vamos a hablar sobre Eva Niña y otros laberintos, que de entrada el tema es algo pues, que cautiva, ¿no? Nos siembra esa curiosidad, nos recuerda que finalmente la vida está más allá de lo que creemos, pero está más cerca de lo que imaginamos. Entonces, pues, con este preámbulo y muchas gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos, pues te cedo la voz para que nos deleites con lo que hoy vas a compartir, querida Pili. Sí, muchísimas gracias. Como ya les había mencionado anteriormente,
mi vida ha tenido como esas tres líneas de seguimiento, ¿no? Que ha sido la educación, ha sido la psicología y la literatura. Hoy voy a hablar de la literatura, ¿no? Fundamentalmente que también igual siempre me atrajo, pero que hasta que creo que hasta que me jubilé fue cuando yo comencé a por ahí a andar por esos caminos, ¿no? De poder tener sobre todo el tiempo para poder dedicarle a la cuestión de la escritura. Porque la lectura, pues, siempre me ha gustado y siempre lo he podido hacer, pero la escritura, pues, o sea, como que escribe uno cosas para el cajón de los recuerdos, y ahí las va uno guardando, ¿no? Pero creo que hubo un momento en que yo dije: "Bueno, ¿y por qué no efectivamente sacarlas, no? Sacarlas de uno, compartirlas, ¿no?". Porque también igual la cuestión de escribir es como desnudarse a sí mismo, ¿no? Entonces, tanto en la poesía como en lo que sea, en cualquier cosa que escribe uno, es como presentarse al mundo desnudo, ¿no? Entonces, pero contento a finales de cuentas, ¿no? Entonces, Sí. sí, esto, ¿qué fue lo que me motivó a mí a tomar también el camino de las letras, no? Estuve pensando, dije, bueno, en realidad, después de que yo me jubilé, en el año 97 que me jubilé de las escuelas oficiales, porque después regresé a trabajar en escuelas particulares, pero cuando me jubilé de las escuelas oficiales, me dediqué a tomar cursos, y cursos de todo un poco, ¿no? Tomaba yo desde curso de guitarra para adelante, ¿no? Que nunca aprendí, por cierto, guitarra. Pero estuve en talleres, por ejemplo, en talleres y cursos de creación literaria y de cuento, de poesía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares, en la DGIRE, que es la Dirección General de Reincorporación y algo así como estudios, reincorporación, bueno, no recuerdo qué gender, pero es de la UNAM. Estuve tomando unos cursos muy bonitos, mucho, muy bonitos, así de que los cuentos de hadas y la corte del rey Arturo, y bueno, cosas así, pero maravillosas, la verdad. La cuestión de la novela en la UNAM, por ejemplo, también en filosofía y letras, un profesor dio un curso magistral sobre novela del siglo XX y sus protagonistas, y la verdad también fue algo maravilloso. Yo la novela, la verdad, me da miedo entrarle, pero también es algo que me ha gustado mucho tanto leer como incursionar un poquito por ahí, ¿no? Y la cuestión de, por ejemplo, en la casa del libro universitario, CASUL, también igual, cursos de cuento que también igual me llenaban muchísimo y ahí también comencé también, pues, a escribir ya, como soltarme un poquito, ¿no? Por otro lado, la cuestión de talleres de poesía, había un escritor que era, oaxaqueño del Istmo de Tehuantepec, Macario Matos, que ya falleció, pero también igual por ahí comencé en ese terreno a incursionar por la poesía y después en la Casa de la Pirámide con la asociación ¿qué es? ¿Cómo se llama? La Asociación de Escritores de México, ahí en la Casa de la Pirámide, también igual sobre la cuestión de poesía. Porque pues yo tenía escritos, pero como les comento, ¿no? Serán así como para guardarlos en el cajón de los recuerdos y ahí están, ¿no? Y ya después, poco a poco, pues como que les va uno dando forma, les va uno dando forma y va uno, pues diciendo, pues esto no, pues ni vale la pena sacarlo y esto hay que trabajarlo, hay que limarlo, hay que, pues hacer talacha, ¿no? Porque también con las letras hay que hacer talacha. Ah, sí, Sí. sí, demasiado. Y está trabajándole duro, ¿no? Entonces yo Sí. creo que todos estos cursos y talleres fueron mi motivación para poder meterme en estos intrincados caminos de las letras, ¿no? Que es algo, la verdad, maravilloso. A mí me ha atraído muchísimo y me ha llenado el alma de muchas cosas. Pero esto, pues esto también igual me llevó a la cuestión de escribir y sacarlo un poquito a la luz, con un primer libro de poesía libre, Ujú. que yo le llamaba así hasta casi, casi así como que pobrecito el libro, no sé, era como mi cuadernillo, le decía, mi cuadernillo de poesía, ¿no? Hasta que una vez una psicóloga me dijo: "A ver, espérate, ¿cómo que mi cuadernillo de de poesía, no? Es tu libro de poesía, un libro de poemas", ¿no? Entonces, ese libro que se llama Pensares, Sentires y Penares, que fue un libro que fue considerado tanto así casi como objeto arte, porque estaba hecho a mano, casi, casi, o sea, de manera muy artesanal, digamos. Bueno, digo a mano porque anduve pegando las pastas y pegándole una serie de cosas. Un exalumno mío me hizo unos grabados hermosos, así de veras hermosos, sus grabados. Yo lo tuve como alumno
segundo de primaria, luego quinto y sexto, y luego se hizo grabador en la Academia San Carlos. Y él me apoyó Oh, mucho con este libro, con los grabados de este libro, que se sacaron nada más 200 ejemplares precisamente por lo mismo, ¿no? Estaban forrados con papel amate, o sea, los cartones a forrar, o sea, fue un trabajo muy, muy artesanal y muy ujú, bonito, la verdad, me encantó ese trabajo. Y sobre todo la cuestión de lo de poder librarme de esas partes de que del cajón de los recuerdos, sacar los sí, escritos, trabajarlos y ponerlos en impreso, ¿no? Y sacarlos, compartirlos, ¿no? Esa fue la parte más bonita de todo esto, ¿no? Después, tú también hay participación importante en un colectivo de poesía libre con otros amigos. Este colectivo de poesía se llama Perfiles. En este libro de perfiles realmente fue algo así como que también igual muy bonito, porque, pues, era así como la chorcha entre los amigos, ¿no? O sea, ujú, vamos a hacer poesía, pues, órale, vamos a hacer poesía. Y entonces, pues, tuvimos ahí, como éramos 4, pues, sí. teníamos, 4 apartados, y entonces cada quien con su apartado. Ahí participé con 20 poemas. La verdad que algunos me gustaron mucho, otros así como de que: "Ay, ¿qué es esto?", ¿no? Pero bueno, o sea, y otro amigo Ok, también igual, que es pintor, que también es de Oaxaca, bueno, más bien es de Puebla, pero realmente él se dice que es de Oaxaca, porque allá vivió toda su vida, ¿no? En el istmo de Tehuantepec, en Salina Cruz. Entonces, él se llama Eteo. Eteo es un pintor y nos apoyó con los grabados tanto para la portada como para los interiores. Cada portada tenía como, digamos, como una pintura de él, ¿no? Pero claro, o sea, ya en impresión, ¿no? Y la verdad es que el libro también igual fue algo, pues ya las presentaciones en público y todo lo demás, así como de que le da uno como un vuelco a la vida, ¿no? sí, Pero sí, algo sí. bonito, o sea, algo bonito, muy Ujú, agradable, siempre con música. Presentábamos, mi hija me ayudó mucho porque ella toca el violín. Entonces ella me ujú, ayudó mucho en la cuestión de la música, una ujú, vez tocando flauta, otra vez tocando con su violín, otra vez tocando con el órgano. Total que ella me apoyó mucho con la cuestión de este libro de perfiles, también con el de primero de poesía, con estos dos libros de poesía. Te digo, el primero fue nada más por escrito por mí y el segundo ya fue participación de cuatro amigos, ¿no? Posteriormente hicimos también igual, que fue una participación realmente, pues más que nada, más que importante, súper importante, porque ahí yo ese libro lo asumí como propio. Aunque éramos 6 los que estábamos trabajando ahí, pero de alguna manera yo coordinaba todo. Entonces, pues, a mí ese libro sí, para mí fue como mi libro, ¿no? Para mí era así como mi libro, que es el de Eva Niña y otros laberintos, del cual ahorita vamos a hablar un poquito más sobre él, porque para no meternos en mucho. En ese libro de poesía que les mencionaba, hay 3 poemas que me gustan mucho. Uno se llama Mujer Pueblo, que a ver si algún día tengo la posibilidad, porque mi yerno lo lee, pero con una voz preciosa, o sea, me encanta cómo lo lee él, con mucha profundidad. Otro que se llama Mujer Luna y otro que se llama Caminos de Luz. O sea, como que son los 3 poemas que me gustan más de ese libro de perfiles, ¿no? Luego ya ok, el de Eva Niña, te dije, ahorita vamos a leer. Y por último, que fue el que salió el año pasado, que fue el de Concierto de Letras y otros garabatos, que es ujú, el que tú conoces más o menos ya sí, en físico, que es el que tiene el doctor Edgar. sí, Y ese libro, 2 amigas, una que ya falleció el año pasado, el antepasado, porque ay, el tiempo se pasa muy rápido, que fue la que ilustró el libro de Eva Niña con sus pinturas. Ella hizo, junto con Alma Tapia y Adriana de Brillas, ellas hicieron la compilación de los cuentos creo que somos 8 autores en ese último libro. Y la verdad también es un libro muy bonito, que fue también igual, digamos, como ilustrado con los dibujos de Adriana de Bries, una holandesa que, por cierto, era una mujer muy culta y tenía como 4 licenciaturas y era pintora y era escritora y bueno, tenía un montón
bueno, era muy culta, la verdad. Y entonces entre ella y mi amiga Alma, quien también igual ella es psicoanalista, Ah, grandes personas y grandes amigas, me invitaron a participar en ese libro, en ese último libro en el que escribí, porque participé también, ahí participé con 4 cuentos. Y, también igual son así cuentos así como que yo quería escribir sobre un perro, y ujú, entonces comencé a escribir sobre un perro que yo conocía y que era era muy famoso en donde yo vivía, y terminé haciendo una historia completamente diferente, ¿no? Que tiene que ver sobre la cuestión tiene que ver con la religión y tiene que ver con la cuestión de, bueno, ahora podemos llamarlo esquizofrenia, pero en realidad, ¿cómo le llamaban los pueblos a la gente que estaba poseída por el demonio, ¿no? Y ese tipo de cosas. sí, Entonces, ese cuento también me gusta muchísimo, que está en ese libro de Concierto de Letras y otros garabatos. Luego, entonces, ahora sí, ya vamos a llegar directo al de Eva Niña y otros laberintos, ¿no? Este libro, la verdad, a mí me gustó mucho, 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 mucho. Este, nosotros organizábamos entre las amigas y amigos tertulias en mi departamento. Entonces, organizábamos las tertulias a veces en viernes y quien no cantaba, declamaba y quien no tocaba la guitarra y quien no, bueno, eran así como tertulias así muy, muy padres, ¿no? Muy, la verdad, la pasábamos súper bien. Y y de ahí de pronto mi amiga Betty, que también es de Oaxaca, del istmo de Tehuantepec, dice de pronto, oigan, vamos a hacer un libro, ¿no? De cuentos. Vamos a escribir cuentos. ¿Y qué les parece que pues cada quien de lo que quiera, del tema que quiera, que no tenga que estar, porque esa vez en esa tertulia ella sacó un cuento que se llama Nisa, Nisa. Nisa significa agua en zapoteco. ah, Y entonces es un cuento de veras así como de que nos tenía arrobados con ese cuento. O sea, a mí me súper encanta porque es así como de que, eso de que cuando la gente se muere y a finales de cuentas revive, ajá, pero en ese morirse, hacen un viaje, ¿no? Y luego sí, de pronto por alguna razón regresa. Está impregnado de todas las costumbres de los pueblos, de los pueblos zapotecos, ¿no? Entonces, algo muy bonito, la verdad. Ella escribe mucho sobre los cuentos y leyendas pues, de esos pueblos, de los lugares donde ella vive. Y el nombre de Eva Niña viene precisamente de uno de los cuentos de ella que se llama Eva Niña, que es un cuento muy triste. La verdad, uno lo lee y a mí me hacía llorar ese cuento de Eva Niña, ¿no? Y precisamente por eso quiero hablar de todo esto, porque ojalá que tengan la posibilidad nuestros escuchas sí, de poder adquirirlo posteriormente y leerlo, porque la verdad son cuentos hermosos, hermosos, hermosos. Cada uno de los autores, que somos 6, pues cada quien mete ahí su propia, pues lo que es de cada quien, ¿no? Lo que es de cada quien y es algo así como muy bonito. Entonces, eh, ella mete estas historias de leyendas que existen en estos lugares. Y una poesía también igual muy bonita que tiene. La participación de ella en este libro se llama, em, déjame ver, está Misa Lubá, que significa agua sobre la tumba. Y te digo, mm, los dos cuentos que a mí me arroban de ella son el de Nisa y el de Eva Niña. Em, en este libro se publicó en el 2015 por Editorial Fridaura. Y te digo, todas las ilustraciones son de Adriana de Bries, esta mujer de la que les he hablado, que te digo que es escritora, pintora, etcétera. Dibujos a lápiz, que luego fueron pues ya impresos y todo, pero la verdad son unos dibujos hermosísimos. No se los pierdan, de veras, no se pierdan de leer este libro tan hermoso, porque además yo lo siento así como te digo, tan mío, ¿no? ¿Ibas a sí. decir algo? Sí, preguntar, o para que tuviésemos esta información, ¿cómo lo pueden adquirir las personas que nos acompañan en este programa? Pues mira, Editorial Verdauda nos publicó, hizo una impresión de 1000 ejemplares. Y entonces, como éramos Okey, 6, cada quien nos quedamos con 200 y cachito, ¿no?
sí, Entonces, pues ahora sí que con cada uno de los autores, porque Editorial Fridaura sí se quedó con algunos, pero no sé si ya los habrá vendido o no los habrá vendido o no. Yo la verdad no te sé decir ni dónde ni cómo. sí, Entonces nosotros, pues yo casi todos mis libros, casi todos a mi familia y todas mis amistades se los he obsequiado. Muy pocos los vendía a personas que no conocía, ¿no? Entre mis sí, amistades sí los obsequié. Pero porque para mí las letras es importante compartirlas. Entonces, sí, no comercializarlas, así es, compartirlas. así es. Entonces, pero te digo, fue un proyecto así bien bonito, ¿no? Que cómo surgió. Adriana, por ejemplo, se encargaba de la cuestión de redacción de estilos, se encargaba de la cuestión de a ver qué onda con las comas, era bien estricta ella con todos nosotros, ¿no? Entonces yo recababa todo el material de cada uno de los compañeros, o los amigos más bien, porque eran mis amigos y amigas, recababa todo el material, lo capturaba en la computadora, ya tenía yo todo ahí listo, yo le daba una revisión, veía que estuviera más o menos coherente, que estuviera todo, digamos, como que según yo bien, y ya se lo Ujú. mandaba yo a Adriana para que hiciera la revisión de corrección de estilo y todo lo demás, o sea que casi, casi puedo decirte que la editorial éramos nosotras dos, Ah, ¿no? Quienes nos encargaban de todo esto, ¿no? Y la cuestión del derecho de autor, todo ese tipo de trámites que estuvimos haciendo, sí, lo hicimos realmente también entre otra amiga y yo, también igual que también participó como... En este libro participamos, te digo, seis personas, ¿no? Estaba Jorge López Ortega, un amigo que ya falleció, José Luis Loa, que fue mi compañero de vida, padre de mis hijos y compañero en muchísimos proyectos, también que ya falleció. También tiene un apartado que se llama Entre Milpas y Bosques. También igual, y Jorge López tiene un apartado que se llama Los cuentos de Tlachique. No, es que ese Jorge, no sé, o sea, realmente de pronto pienso que a veces la vida no es justa de llevarse a personas que tienen tanto que dar, que tienen tanto que dar a los demás, ¿no? Y Jorge López Ortega también, tanto José Luis como Jorge, pero Jorge era así como que muy sencillo para escribir, muy simple y todo, pero escribía, a uno lo tenía atrapado con sus cuentos, ¿no? Entonces, entre sus cuentos, por ejemplo, ahí parece que se metía uno y haz de cuenta que te metes y andas correteando a Toribio Carranza ahí entre las calles de la Ciudad de México, ¿no? Y o te ríes con ganas ante el aprendiz de payaso, ¿no? También igual Escapulario Morales y demás, o sea, eh, son cuentos así muy, muy bonitos que te atrapan y quisieras estarlos leyendo no una vez, sino varias, ¿no? claro, Está, también, digamos, Estela, Estela Ábalos, también una gran amiga, escribe en un apartado que se llama El vuelo, en ese mismo libro de Eva Niña, ¿no? Y otros laberintos. Ella nos atrapa también con esas historias, con unas historias a veces muy dolorosas, ¿no? Muy dolorosas, pero incluso también igual muy reales, ¿no? Muy reales que ella las convierte en una forma de narrarlas ujú, que haz de cuenta que tú estás ahí, ¿no? Viviendo lo mismo que están viviendo sus personajes. Entonces ella nos mete en el escenario de la Plaza de Tlatelolco en el momento del 68, ¿no? El 68, en la matanza del 68, sí, con una narración que se llama Grilletes. La verdad es algo así como que te da escalofrío, pero es algo muy interesante, mucho, muy interesante. Tiene otro también igual que se llama El vuelo, en donde habla de la cuestión de los opilotes, o sea, de historias de los pueblos, ¿no? O sea, ella sí, habla tanto del México urbano como del México rural. Los ujú, demás hablamos un poquito más bueno, Jorge también igual habla mucho del México urbano y del México rural. Los demás hablamos un poquito más, José Luis y yo, por ejemplo, y Betty más del México rural, ¿no? Pero son muchas costumbres, tradiciones que vamos metiendo ahí en nuestras narraciones, ¿no? La verdad es algo bonito, a mí me llena todo esto y te juro que siento así como que una gran pasión por lo que escribo y por lo que leo de ellos, ¿no? Está, Banada.
es el seudónimo de Adriana de Bries, la que te digo que es holandesa, nacionalizada mexicana, es la que apoyó muchísimo la publicación. Ella pone ya nombre a su apartado que se llama Alcance de la Vida. En este apartado ella nos cuestiona la moral del humano, así lo dice ella, ¿no? Cuestiona la moral Ujú, del humano. Y también la cuestión de la ternura de los animales, ¿no? Pero hay dos cuentos que a mí bueno, es difícil entenderla, a veces es difícil por la forma en cómo escribe, es difícil entenderla, pero en uno habla sobre la pederastia y es algo que te sacude porque ella está hablando desde la voz de un niño, ¿no? Asume el personaje del niño, el grito del niño, ¿no? ujú. Hay otra que se llama Padrote. Esta esta de Padrote, es algo buenísimo, porque también igual, o sea, este, cómo la mamá va a una delegación a defender a su hijo que es padrote, ¿no? Al finales de cuentas, pues, es mi hijo, ¿no? Que no. Este, pero además la forma de contarlos, ella tenía una voz muy fuerte y tenía una voz así muy, ¿no? De mucho manto. Entonces, cuando contaba ese cuento, bueno, entre que nos hacía reír, entre que nos hacía llorar, entre que nos hacía, bueno, era de veras algo bellísimo, ¿no? Y me súper atrapaba esta mujer con sus cuentos, ¿no? Y luego en el caso mío, ¿no? En el caso mío, que te digo que para mí es como si fuera este libro es como si fuera mi libro, ¿no? Yo me lo asumí mucho. Incluso Adriana escribió un cuento que se llama Ella, y se estaba refiriendo a mí. En ese cuento de Ella, hablaba de la araña Capulina, y decía que yo era como la araña Capulina. Decía: "Es que Pilar es como la araña". Primero narraba quién era la araña Capulina, y de que si andaba en un rincón, y de que si andaba espantada, pero al mismo tiempo buscando un lugar donde guarecerse para esconder su ovillo de huevecillos, y hacía lo que podía por cuidar a sus huevecillos, ¿no? O sea, daba la vida por cuidar a sus huevecillos. Y me decía: "Es que así es Pilar, ¿no? Es que ella es así". Anda con sus cuentos a cuestas y cuidándolos como si fuera la araña Capulina, ¿no? Entonces, yo en una presentación les decía: "Pues es que yo soy como la araña Capulina, pero no por venenosa, sino por cuidar mis cuentos", ¿no? Entonces sí, fue algo muy bonito, te digo, esta Adriana con sus cuentos y cómo me retrata también a mí en esos cuentos, ¿no? Eh, es algo fabuloso. Luego yo ya cuando el apartado mío no, primero voy a hablar sobre el de José Luis. José Luis Loa, que te digo que de alguna manera fue mi compañero de vida, padre de mis hijos y compañero de muchos proyectos juntos que realizamos. Él hace en ese apartado de Entre Milpas y Bosques se llama, ¿no? Hay un cuento que se llama El Nahual. O sea, él habla de las leyendas de los pueblos también, porque de Ujú, alguna manera él, aunque nació en un, digamos, como en un barrio, una colonia de la Ciudad de México, luego se fue a vivir a Coajimalpa, que ahí fue donde nos conocimos, y y él tiene más recuerdos de sus historias del pueblo, ¿no? De todas las historias del pueblo, entonces aquí narra esas historias de cómo hablaban, cómo se referían a quién, cómo era el nahual, quién era el nahual, que hablan del lahuizote, ¿no? El lahuizote que se apoderaba de la mente de los, sobre todo de los niños, ¿no? Y que luego había una mujer que tenía que pelear con el lahuizote y a veces hasta la muerte, ¿no? Bueno, son ujú. cuentos así, de veras, leyendas muy bonitas de los pueblos, mucho, muy padres, ¿no? Mucho, muy padres. Y en el mío, por ejemplo, se llama Oquedad. Oquedad, que es pues ese hueco, ese vacío tan grande que puede contener muchas cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Puede estar vacío, pero contener muchas cosas, ¿no? En esa oquedad. Y ahorita les voy a enseñar algunos dibujos que Adriana de Bries hizo
y que a mí me encantan, pero el que yo seleccioné para el apartado que me correspondía en este libro de Eva Niña y otros laberintos, este, es, está fabuloso, ¿no? Es como una niña que va con su lámpara ahí, tratando de entrar por ese hueco, por ese hueco, por ese vacío, pero hay muchas cosas simbólicas alrededor, ¿no? Hay un cuento ahí a mí me fascina, que se me salió completito en una noche de desvelo, porque yo siempre fui como dicen, como los vampiros. Dice, de noche era cuando salían las musas a Ujú. inspirarme, ¿no? ¿A algunos nos pasa eso, Pili? No, entonces, haz Algunos de no. cuenta como de que en- prendo la computadora, pues no puedo dormir, prendo la computadora. Desde que comencé hasta que terminé, salió todo el cuento así. Y en realidad Adriana le hizo algunas correcciones de puntos y comas, pero no le hizo ninguna corrección más. O sea, así como salió, así se fue completito ese cuento. Se llama Ay, Valentina. A mí me encanta, ¿eh? Me han invitado incluso, por ejemplo, hubo una feria de la gráfica en Coajimalpa, con puros jóvenes de ahí de Coajimalpa que se dedican a la gráfica, ¿no? Y sí, cada año hacen su feria. Y me invitaron a participar leyendo ese cuento. No, a todo el mundo estaba allí, pero sí entretenidísimo, ay, Valentina, Valentina, ¿no? Tiene que ver, casi todos mis cuentos tienen que ver con la muerte. ¿Por qué? Porque también igual yo crecí en un pueblo y las leyendas que existen, a mí siempre me han atraído mucho la cuestión de las leyendas. El primer libro de poesía que te mencioné, que se llama Pensares, Sentires y Penares, está bajo el seudónimo de Mujer de Cempasúchil, Ujú. que es la flor de los muertos. Sí. Entonces, sí, tengo yo como esa parte de que me gusta mucho, o sea, la cuestión entre la vida y la muerte, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay más allá? ¿No? ¿Qué hay más allá? Y también igual, pues, te da la respuesta de todas las leyendas que contaban en el pueblo en donde yo crecí, ¿no? Que eran leyendas, la verdad, muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, ese de ahí, Valentina, dicen que los muertos vienen a recoger a los que se están muriendo. O sea, los familiares, amigos, etcétera, vienen por el que se va a morir, ¿no? Y ahí hay esa parte, ¿no? Ahí hay esa parte. Y una de las cosas que me gustaron mucho es el final de cómo, por ejemplo, en los cuentos, ya ves que tú vas llevando a los lectores en un camino. Ellos se van imaginando en lo que puede terminar el cuento, ¿no? Pero que al final hay que darles la vuelta para que el final sea inesperado. Entonces, no se los platico porque me gustaría que lo leyeran algún Y día. Está muy precisamente bonito. todo lo que nos estás compartiendo, Pili, pues es algo que genera curiosidad. Ujú, ujú. Entonces, eso te digo, porque te digo, son cosas que, a ver, los muertos vienen y acompañan, se llevan, vienen, se llevan. Y además en el pueblo donde yo crecí, pues efectivamente, así la gente así pensaba, ¿no? De que Sí. venían y se los llevaban. Luego está otro cuento que se llama La tía Sarita. En el cuento de la tía Sarita está también igual, en el primero de Ay Valentina hay varias historias Ujú. cosidas. O sea, hay varias historias entrelazadas en una sola. Y eso me gustó mucho porque hasta una historia de mi abuelo materno, perdón, abuelo materno, Ujú. la, tuve la chance de la chance de meterla ahí, ¿no? Que decía que él cuando era cocinero en un barco, o sea, se había ido primero de bracero a Estados Unidos y luego se metió de cocinero en un barco. Pero entonces el barco naufragó y al naufragar el barco, él se salvó porque se pescó de una tablita en el Atlántico, ¿eh? Entonces imagínate que se salvó nadando en la tablita, ¿no? Que lo sacó del mar, en el Atlántico. Imagínate. Guau. Que a lo mejor había sido el Golfo de México, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta historia, cuando mi abuelo materno se emborrachaba,
la platicaba y pues todo el mundo se lo pescaba de botana, ¿no? O sea, como es que, ah, no, de que fulano de tal, cruzó el Atlántico en una tablita, ¿no? Entonces, esa historia yo también igual la meto en este de Ay Valentina, porque hay una persona que está postrada en cama y está platicando con Valentina y le comienza a contar que te acuerdas de esto y te acuerdas de esto y te acuerdas de otro, ¿no? Entonces, la verdad es una de las historias que se meten allí entre tantas otras. Muy interesantes, por cierto, todas. Lean. Es más, lean ese libro de Eva Niña y otros laberintos. Sí, sí, sí. Luego viene, te digo, el de la tía Sarita, en donde también igual se contaba que cuando una persona se moría, venía y se despedía. O sea, venía y se le aparecía a cual más, ¿no? Y le decía, ¿sabes qué? Les decía cualquier cosa, o sea, venían a despedir. Y luego cuando decían, oye, ¿sabías que se murió fulano de tal o fulana de tal? No, ¿qué te pasa si yo la vi en la mañana? Es más, Ujú, vino, ¿no? Entonces, algo así más o menos es la temática de la tía Sarita. Y está relacionada con otras historias del pueblo, ¿no? Con otras más historias, desde la cuestión de la leche, las vacas, los litros de leche que se tendrá, que cómo se medían la leche para entregarla, etcétera, ¿no? O sea, muy interesante. Bueno, a mí me gustó mucho también ese cuento. Hay otro cuento que se llama Mutilada. Ese cuento, curiosamente, es de un sueño de una persona, o sea, de alguna manera, como psicoterapeuta, ya sabes que te cuentan todos, o sea, te cuentan sí, muchas cosas, ¿no? Entre sí, ellos sí, sí. sueños. Y hay sueños que de alguna manera yo he recogido y me gustó mucho para una historia y me gustó mucho para un cuento. Entonces, ahí armó toda una historia con referente a la cuestión de la mujer mutilada, ¿no? Entonces, esto me encantó de cómo, y porque además aprendí que puedes utilizar los sueños propios o los sueños de otras personas Ujú, en cuentos, en historias, en narrativa, ¿no? Luego viene la otra, em, que se llama Cempasúchil, también igual, ahí está relacionado con la muerte. Creo que fue la temática que yo escogí para este libro, ¿no? ujú, Y viene la cuestión de Cempasúchil, también igual es una historia del pueblo, en donde desde que existía un molino, el molino de maíz en el pueblo, y las molineras. Pero ahí van armando toda una historia de la del molino y se va desencadenando que tiene que ver después con las flores de cempasúchil y tienen que ver con la cuestión de las muertas, que ya se supone que las molineras ya no estaban vivas, estaban muertas y ya andaban por ahí vagando, ¿no? Hay toda una serie de cosas así muy interesantes. Bueno, al menos para mí me gustó mucho ese cuento de cempasúchil. Y tiene que ver igual con la cuestión de las arañas. Ahí yo también igual meto mis rollos, ¿eh? Que les comenté la vez pasada de mis miedos a las arañas, ¿no? sí. Pero hay una cosa muy curiosa. Incluso ahí en esa parte donde dice, a ver, flor con araña, dice no, flor sin araña, la muerte encontrarás. Flor con araña, la vida tendrás, una cosa así por el estilo, ¿no? Ese era como un poquito el mensaje. Y entonces de pronto la persona lleva una flor de cempasúchil y no lleva ninguna araña. Entonces al ver a las molineras que ya están muertas, pues dice, ahí vienen por mí, ¿no? Pero luego de pronto, bueno, ¿qué te digo? Lo que pasa después, porque tienen que leer ese libro. Sí, sí, Y es luego, bastante. sí, hay bien otro, que se llama Bordado en el espejo. Esto es una estampa, más que un cuento, es una estampa, que está inspirado en una pintura que yo vi en algún momento, en alguna galería o en algún museo, no recuerdo en dónde, pero yo vi esa pintura y esa pintura yo la convierto en una estampa con vida, ¿no? Muy interesante, por eso se llama Bordado en el espejo. Eh, y luego se cierra esa parte de la oquedad, se cierra con una poesía que se llama Escarcha de muerte. Este,
Sí, la verdad, fue armado durante varias pérdidas de seres queridos, fue armado este poema. Y y de pronto, creo que yo no quiero ni recordarlo porque curiosamente, cada que lo he declamado, lo he sacado a la luz o algo por el estilo, me Ujú. resulta con que, alguien más se va. Y digo: "No, ya". Mm, No sé por qué, o sea, yo creo que la publiqué con ese sentido también, igual como de que tengo que sacarla de aquí, ¿no? Tiene sí. que irse fuera, pero es algo muy doloroso. Entonces, quiero decirles para terminar que este libro salió de la imprenta un viernes 1 de mayo, o sea, casi, casi que estamos hablando del 2015. Ah, Y 10 años. 4 días después fallece José Luis Loa, uno de los integrantes que les he comentado que fue mi compañero de vida, ¿no? Y Sí. aún logró ver ese ese libro en sus manos y firmarlo para las personas que les quiso dar algún libro, ya se los dio firmado. Y sí, años después falleció Jorge López y hace 2 años Adriana de Bries, y pues los que quedamos, queremos como seguir escribiendo, ¿no? Seguir escribiendo, y queremos seguir ahí en en esta cuestión de las letras. Entonces, los autores de este libro, pues hemos escrito con la finalidad de inspirar a otras personas a que lean y que también escriban, ¿no? Se puede escribir de sueños, se puede escribir de historias, se puede escribir de muchísimas cosas, ¿no? Sí, Entonces, de la vida propia incluso, ¿no? Se puede también. escribir, o sea, armar los personajes. Tengo una amiga que habla mucho de ella en sus, poemas o en sus cuentos y le pone nombre de niño o le pone nombre de hombre y casi nunca le pone nombre de mujer. Entonces, le Ujú. cambia. Y entonces, yo creo que también, todos los que nos ven, nos escuchan, se puedan dar la oportunidad de leer este libro y siempre encontrar, porque siempre encontramos con algo que nos atrapa en la lectura, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Y yo quiero cerrar con una frase de José Martí, que dice: "Un pueblo que lee es un pueblo libre". Y yo creo que para mí las alas de la libertad están en la lectura y en la escritura, fundamentalmente. Una persona que lee y que escribe es libre. Así me siento, así me siento. Y pues quiero agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado. Y, porque ya estamos en tiempo. Y nos queda un minuto. Sí, sí. Agradecer mucho a, de tu parte y a tu parte, más bien lo que te corresponde. Y agradecer mucho a Radio Insigne, repito, al doctor Edgar, a Londra, a todos los involucrados en este programa que han hecho posible que estemos aquí al aire. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias también, doctora Pili. Y pues, em, cuando hablamos de lo que nos habita, es una forma de también liberarnos, pero de trascender. Cuando escuchamos a personas importantes, notorias, trascendentes, hablar de lo más profundo, entonces nos transforman, sin duda. Y eso es lo que en este programa de, pues, pues no sé si llamarlo esfuerzo, porque ya no es un esfuerzo, sino esta realidad que tiene nuestro insigne Colegio Superior de Certificación, de darle voz a lo que no tiene voz, pues precisamente Ujú, uno se deleita no solo de las letras, sino también de lo que traen como un mensaje, como un contenido, pero también a lo que nos invitan a realizar. Y lo que tú haces, querida doctora Pili, pues es parte de ello, ¿no? Y bueno, pues de igual forma, pues extender la invitación, si te fuera posible, eso ya lo acordaríamos, para que la próxima semana pudiéramos seguir escuchando, porque la verdad yo me quedé como en pausa, sobre todo de pues, este libro. Y pues hay algunas preguntas que me gustaría hacerte, pero sería posteriormente. Ya nos confirmarás si te es posible para que sigamos con esta temática la próxima semana, porque es algo que, por lo menos a su servidor,
me dejó así como esperando así un poquito más, ¿no? Por Y el preguntar, el por tiempo a veces el tiempo a veces está sobre nosotros. Pero sí, sí, claro que sí, con todo gusto, y también igual, al hablar a lo mejor también igual de los sí, cuentos que están en el otro libro, en el libro de Concierto de Letras y otros garabatos, así ¿no? es. Desconcierto, no se llama concierto, desconcierto, perdón, Desconcierto de Letras Sí, y otros garabatos. Ujú. para que también podamos tener, para la próxima, reunión que tengamos, el próximo programa, pues, nos puedas dar también los datos de cuántos libros hay todavía en físico y dónde podemos conseguirlos, porque la verdad es algo que necesitamos, por lo menos, tenerlo para Podría deleitar. dejarle algunos en Insigne. Yo creo que en Ah, Insigne podría yo dejarles algunos, y ya si ujú, alguien se interesa en adquirirlos, con todo gusto, ahí estarían, ujú. sí, ya nos coordinamos con la licenciada Alondra para que, pues, si hay personas interesadas aquí en nuestro auditorio, en nuestro público, pues, puedan adquirirlo, ¿no? Y podamos seguir aprendiendo de manera importante sobre la literatura, pero más allá de eso, sobre la vida misma. Muchas gracias, Claro doctora que sí, Pili. claro que sí. Sí, incluso, o sea, incluso estaba yo pensando que a la mejor podríamos invitar, si se trata de la cuestión del libro de Desconcierto de Letras y otros garabatos, invitar a una de las compiladoras, o sea, Alma Rosa Tapia, porque pues Adriana de Bries ya no se encuentra, ya no está, pero Sí. Alma Rosa Tapia nos podría también igual como aceptar el panorama más amplio de lo que fue toda esa publicación, porque también igual pues fue una publicación que surgió la idea hace años y apenas se pudo cristalizar el año pasado. Entonces también igual podríamos a lo mejor invitarla, ¿no? ¿Cómo ves? No, Y de ya. hecho, me encanta esta propuesta y claro que sí, ojalá y pudiésemos tenerla al próximo programa para que nos deleitemos también escuchar de su voz, cómo ha sido la construcción de esta edición, de este texto, de este libro. Sí, me parece bien. Ok, claro que Bien. sí, mucho gusto, muchas gracias por todo. A todos Ah, también igual, a todos los radioescuchas también igual, muchas gracias por estar aquí. y a todas las personas que nos acompañan también en este Facebook Live, aquí en el Insigne Colegio Superior de Certificación, agradecerles su presencia, que nos acompañen, que podamos seguir aprendiendo, seguir descubriendo más allá de la psicología, lo que es la vida cotidiana y nutrirnos de todas estas experiencias. Bueno, a nombre también de nuestro rector, el doctor Edgar Alfonso Rodríguez, de la licenciada Alondra, de todo el cuerpo administrativo y docente de este insigne Colegio Superior de Certificación y del claustro doctoral, del cual orgullosamente formamos parte. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, querida doctora Pili. Que tengamos Igual una... también, igual para ustedes un abrazo muy fuerte, con mucho cariño. Muchas gracias. Ah, Nos vemos, gracias. hasta luego, bye. Hasta pronto.